al tercer capítulo de esta nueva temporada de la... Arrancadilla. ¿Qué tal, María? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú, Pablo, cómo estás? La verdad que felices y contentos de volver una vez más a este podcast, que es verdad que nos cuesta a veces arrancarlo, pero que Pero como es la arrancadilla, termina arrancando. Correcto, eso iba a decir justo, que su propio nombre indica lo que cuesta. Nos estamos contagiando del humor del invitado de hoy. Sí, hoy vamos a tener un invitado con mucha capacidad de hacer cosas distintas, porque es enfermero, pero todo el mundo lo conoce por su labor cultural, por su labor social, Es por su labor... polifacético. En fin, es un poeta. Es el poeta de la política, lo hemos Exacto. llamado así muchas veces. Y estoy convencido que te lo vas a pasar muy bien en la entrevista, pero primero... No adelantemos. Eso. Ya después Primero vamos con la vamos a hablar de la entrevista. noticia de este podcast, la noticia destacada de este podcast, ¿cuál va a ser? Nos van a tildar de sectarios entre vivienda y transporte, pero es que recién se obtuvo por el tren de Gran Canaria el impacto medioambiental favorable y eso es un hito histórico que junto con todo el trabajo que hemos hecho de la firma de los protocolos, de que en la Ley de Movilidad Sostenible el Gobierno de España reconozca nuestros trenes, reconozca que lo tiene que financiar, es que ya estamos en ese pistoletazo de salida para ya poder decir que en breve Gran Canaria va a empezar las obras de su tren. La verdad es que después de más de 20 años oyendo hablar del tren, muchos habían pensado que era un cuento chino, que lo único que íbamos a conocer del tren era la maqueta que trajo aquel señor del bigote y el empleo que le dieron a algunos en una empresa de ferrocarriles que no tenía tren. Pero lo cierto es que en estos últimos 3 años se ha avanzado más con el tren de Gran Canaria que nunca antes. Por la firma del protocolo, que yo creo que fue un hito que recordaremos siempre, porque hemos comprometido al Ministerio del Gobierno de España a que también ponga dinero público en trenes en Canarias, tanto para el tren de Gran Canaria como para el tren de Tenerife, y luego con la noticia de este podcast, de este episodio, de este capítulo, que es la declaración de impacto ambiental, que desde luego ya hace que esto sea una realidad y que pronto podamos ver obras para ejecutar por tramos el tren de Gran Canaria. ¿Cuál va a ser el primer tramo, María? Hombre, vamos a priorizar el tramo de Aeropuerto Santa Lucía, el tercer municipio más poblado de la isla, el aeropuerto que tiene la zona de la cochera, la zona de la gestión de captación de energía limpia, es decir, uno de los tramos más complicados pero más importantes para ir llegando hacia el sur de la isla. Porque el tren hay que recordar que va desde Las Palmas de Gran Canaria hasta el sur, hasta Maspalomas, y que va a ser un eje vertebrador de algo más de 50 kilómetros y que es la única alternativa sostenible que existe al vehículo privado. Solo hay que ver grandes capitales, solo hay que irse a la península a ver esas cercanías que conectan Málaga con determinadas zonas, el País Vasco, en Sevilla. Es decir, hablamos de una infraestructura no caprichosa, absolutamente necesaria, y todos lo sufrimos día a día en las carreteras con la necesidad. Y que no sustituye algo tan nuestro como son las guaguas. Para nada lo sustituye. Las guaguas seguirán siendo parte fundamental para alimentar ese tren 100%. y como una alternativa más de transporte sostenible que hay que seguir potenciando, que ya lo hemos hecho mucho, sí, con la gratuidad, que sea con el bono residente, que desde luego hoy son muchos más los canarios y canarias que utilizan la guagua, pero necesitamos que haya guaguas, pero que también haya tren, como hay en todos los lugares y donde efectivamente funciona de manera mucho más eficiente y sostenible. Sí, y no solo con la gratuidad hemos logrado impulsar ese transporte público, sino que seguimos impulsando, como bien dices, pues que sea más rápido, que haya más guaguas, que sea más cómodo, que haya más intercambiadores, porque todo eso que hagamos a día de hoy va a reforzar el día de mañana esta futura infraestructura del tren, no solo alimentándola, sino como alternativa también al tren, porque la guagua hará siempre más paradas que el tren. Es absolutamente necesario seguir reforzando todos los servicios. Así que yo creo que la gran noticia es que después de 20 años y gracias a un trabajo, una legislatura muy potente, muy concentrado, dando ejemplo en un momento en el que la política es solo pugna, batalla, fango, ruido, Canarias es el ejemplo de
3 administraciones, 2 cabildos, un gobierno de Canarias, de distinto color político, unidos por un bien mayor, que son infraestructuras absolutamente necesarias en Canarias. Eso es el modo canario. Ese es el modo canario. Muy bien. Así que... Pues ahora te dejo, María, con la entrevista, con el entrevistado, que yo estoy convencido que te lo vas a pasar muy bien. Yo también. Como digo, enfermero de profesión, además con una gran vocación en servicio público, que ha sido muchas cosas a lo largo de este tiempo. Ya nos lo contará. Ya te los contará. Y que además tiene un gran sentido del humor, con lo cual, por eso digo que te lo vas a pasar muy bien. Seguro que sí. Pues vamos. Pues ya tenemos aquí al invitado de hoy, José Gilberto Moreno, que tiene una historia apasionante sobre lo de Gilberto y lo de Moreno y lo de que Pues José sí. y lo de... Ese nombre no es un nombre casual. ¿Cuántos nombres tienes? Pero el de Gilberto tiene un pasado. Yo me iba a llamar José, como mi padre. Y sin más. Pero resulta que mi madre rompe aguas y tiene que trasladarse a Las Palmas en un taxi. Y entonces el taxi en ese momento empieza a oír los gritos de mi madre porque ya estaba a punto de expulsar a aquel chiquillo que era yo. ¿Qué eras tú? El taxista, para no escuchar los gritos de mi madre, sube la radio. Año 68. Las Palmas, subcampeona de liga, ha sido el mejor resultado que ha sacado en su historia. Y jugaban aquel equipo Gilberto I y Gilberto II. 2 chillarreros allí absolutos, jugando en la Unión Deportiva, dándolo todo con el amigo y paisano Tonono. Gilberto I le pasa a Gilberto II, remata a Gilberto I. Mi madre solo recuerda que solo escuchaba esos 2 nombres en el taxi. Y ella se dijo para sí misma, si este chiquillo nace en el taxi, como yo que me llamo, le pongo a él Gilberto. ¿Qué ocurrió? Que naciste en un taxi. Efectivamente. Movilidad y aquí está José sostenible. Gilberto. Pues con este arranque de entrevista se pueden imaginar a la gran persona que tengo a mi izquierda, su increíble capacidad para comunicar, y por eso quiero saber qué le hace a José Gilberto Moreno decirse a sí mismo, voy a dar un paso al frente. Yo, enfermero, con mi carrera, con mi trabajo, querido en el pueblo, con todo lo que yo hago por mi vecindad, voy a dar un paso al frente y me voy a meter de lleno en política. Bueno, es evolucionar casi generacional, ¿no? O sea, tener tu abuelo que organizaba las meriendas del pueblo, que salía con los chiquillos de excursión, que organizaba actividades hasta en el garaje de la casa, tener a un padre que ya era un activista social, de hecho fue concejal en anteriores etapas predemocráticas, ¿no? Pero fue presidente de la Cruz Roja, activó la primera asociación que se llamaba de Cabezas de Familia de toda la isla de Gran Canaria, después las asociaciones de vecinos. La vocación de servicio público en tu casa. Absolutamente ya, claro, yo ya era voluntario de Cruz Roja Juventud, yo ya fundé la primera asociación juvenil que hubo en toda Canarias, que se llamaba Siglo XXI, porque el siglo XXI quedaba muy lejos, ¿no? Y entonces, bueno, toda esa actividad, al final la política es un concepto de trabajar con el pueblo, por el pueblo, para el pueblo, ¿no? La política hoy en día se concibe a lo mejor más electoralista, más campaña electoral, más gestionar administraciones. Había un momento que la política era activismo con el pueblo para conseguir las mejoras que se necesitaban, ¿no? Claro, y en ese entorno tu mamá desde pequeño, pues ese activismo, esa colaboración, esa parte de la política de hacer algo por tu comunidad. Después te enganchan, ¿no? Después hay alguien que lo detecta, claro, o alguien... hay un momento en el que das un paso a una organización. Efectivamente, claro. No fue complicado. En un ámbito rural donde tus abuelos viven en un lugar que la electricidad llegaba con un motor de gasoil, porque alguien en Madrid había decidido no llevar 12 postes de tendido eléctrico a lo alto de aquella montaña, ¿no? En Caideros de Galda, y dice, pero ¿por qué tienen que decidir aquellos de allá, ¿no? ¿Por qué cuando estudias dice que tienes que esperar por un papel de Madrid? ¿Por qué cuando termino mi carrera de enfermería tengo que acabar yo el 30 de junio y todas las escuelas de enfermería del territorio peninsular acababan el 10 y venían aquí a coger los contratos más estables, ¿no? Esa clínica del Pino llena de gente peninsular, magníficos, no digo que no, pero con mejores oportunidades que los de aquí, ¿no? Que es ahora el actual Hospital Negrín. Entonces, hay ejemplos que te acompañan en la vida que tú digas, oye, ¿y quién defiende a los de aquí? ¿Y quién conoce el territorio? ¿Y por qué no tomamos las decisiones nosotros? La decisión fue muy fácil porque era engancharte en un proyecto
político, que al final era un proyecto social de mejora de las personas que han decidido afianzar su vida en esta tierra canaria, y era muy fácil, ¿no?, a un activista social conectarlo con la política sin perder esa ideología, esa idiosincrasia. Pues venga, vamos para adentro Claro, porque al final entonces enlazas muy bien tu experiencia personal, lo local, con el impacto que tenía el no tener poder de decisión en lo nacional, en lo estatal, en cómo desde Madrid tenía tanto impacto en cuestiones del día a día, de cómo se organizaban uno, de estudiar, de trabajar, de que te llegara la propia luz a tu casa. Y eso te hizo ya que el sentimiento nacionalista ya no solo te venía de raíz, sino que te venía desde el estómago, ¿no? Es que las patas de una mesa para sostenerla, las del nacionalismo, son claras, ¿no? ¿Y te tocó una época de aglutinamiento de voluntades o me equivoco? No, hombre, claro. Imagina que además ese aglutinamiento de voluntades coincidió con las competencias y con la creación de las comunidades autónomas. Mi primer contrato fue con el Insalud. Quien se acuerda de esto son los más mayores, ¿no? Y después ya se creó el Servicio Canario de Salud y todo eso. Claro, cuando tú conjugas tu experiencia personal de tomar decisiones a alguien que no conoce tu entorno, cuando tú conjugas la defensa de tu patrimonio natural, arquitectónico, histórico, ¿no? Dice, ¿quién defiende lo nuestro, lo que han construido nuestros abuelos, nuestros padres, nuestras mujeres, esas madres que trabajaban día a día, ese sudor de las familias, ¿no? Cuando tú contemplas las tradiciones, la cultura, la historia, que vienen además invadidas por otras que no quieren incorporarse, sino empujar las que nosotros tenemos, digo, uy, aquí hay que hacer algo. Aquí hay que hacer algo, ¿no? Y entonces son tantos campos los que construye el nacionalismo que tenemos que ser muy claros, ¿no? Para decir, lo que no se conoce, no se cuida. Mira, lo que no se quiere, no se defiende. Escuchándote, lo siento tan actual. Es decir, te estoy escuchando todo esto. Hemos avanzado muchísimo en sociedad, tenemos muchísimas cosas, pero si te paras a analizar a grandes rasgos, esos reclamos que tú estás ahora poniendo por bandera son los mismos. Es decir, aquel espíritu de los 90 que hizo que se unieran, del 93, que se unieran en muchos partidos con esa finalidad que estás describiendo, y que entiendo que ahí fue cuando te sumaste a esa unificación. Siento que es muy actual, siento que a día de hoy seguimos teniendo que unirnos porque no podemos dar por hecho nada, no podemos dar por hecho nuestros derechos, no podemos dar por hecho nuestro estatuto de autonomía, nuestro régimen económico y fiscal, no podemos dar por hecho ni la democracia, ¿no? Eso hay que lucharlo cada día. Cuando se unen y se conforma Coalición Canaria, que fue en el 93, yo entré en el año 91, es decir, ya estábamos viendo las semillas de lo que iba a ocurrir. Fue cuando nos dimos cuenta, porque claro, entra el nuevo estatus como comunidad autónoma y decidir, oye, las decisiones tienen que ser nuestras, por esto que comentaba antes, ¿no? La globalización que ha supuesto estos 20, 30 años han intentado maquillar el que tenemos oportunidades que no cultivamos nosotros mismos. Y nos damos cuenta de que hemos cometido ciertos errores. Efectivamente, hay que cultivar lo nuestro. No hay que perder la identidad de un pueblo porque eso es lo que lo sostiene. No hay que perder la propia tradición, cultura, historia, porque eso es lo que nos ha llevado a ser la fortaleza de pueblo como somos. Si nosotros ponemos en riesgo esa identidad, entonces ponemos en riesgo incluso el pueblo, incluso la propia personalidad que tiene Canarias, y perdemos la diferenciación que por contexto geográfico, natural, histórico, incluso de las propias tradiciones, es algo que es una necesidad y un derecho, además, también defender esa identidad. Entonces, es el momento presente actual. Ahora, con todo lo que está ocurriendo en la geografía mundial, con la conectividad que está a golpe de una tecla de ordenador, con el mundo a los pies de una pantalla, más que nunca tenemos que reforzar esa diferenciación para no perder derechos, para mantener nuestra identidad. Más que nunca hoy en día, muy presente. Qué bueno, y aparte, yo escuchándote, no solo sé que has predicado esto dentro de la política, sino también fuera de la política. Y es que viniendo de un activismo y de una actividad social, ya de tus padres, de tus abuelos, a mí me han chivado
que llegaste a ser presidente de un club de baloncesto, ¿me equivoco? Cierto, fundamos en el año 91 un club de baloncesto en un mundo de fútbol, ¿no? Pues era todo el deporte era fútbol. Y es curioso, hasta ayer lo comentaba con un amigo. ¿Te acuerdas cuando luchamos por tener un equipito de baloncesto? El primer año éramos nosotros los que jugábamos, al segundo año ya teníamos 5 equipos, al tercer año teníamos 14. Porque al final era un activismo social, que entre todo el mundo a jugar, porque no era el entrenamiento, era el encuentro, era el campamento, era la fiesta, era la merienda, y todos se encaminaron muy bien, fuera de los peligros sociales que, como mismo existen ahora, existían también anteriormente. Al final se generó un núcleo ahí de 500 familias, de un movimiento absoluto que lo ha convertido en referente, que incluso me hace a mí presidir la Federación de Baloncesto de Gran Canaria. ¡Qué después, maravilla! ¿no? Y porque querían crear un modelo, que el deporte también fuera sociedad, ¿no? En ese sentido. Y es que una el herramienta. deporte también era una herramienta de identidad, de cómo organizarnos nosotros, es decir, todo forma parte de lo mismo. Y veo que no te quedaste ahí, tuviste experiencias posteriores con el activismo social, con la capacidad de coger todo este conocimiento de tu cultura e identidad canaria y llevarlo a una asociación cultural. Sal si puedes. Sal si puede. Sal si puedes. Porque además el que entra le cuesta salir, ¿vale? Es decir, tener una asociación que rescate historias que corren el riesgo de caer en el olvido, que las transmita a la población, que las valore, que entienda qué son los valores identitarios de un pueblo, pues hace que crezca mucho, ¿no? Ahora mismo es la única asociación de participación comunitaria totalmente altruista que hace sus proyectos propios, y en ese sentido pues es un movimiento social. Un movimiento social que usa la herramienta del teatro, de las recreaciones historias, de las muestras, de las exposiciones, para divulgar nuestra cultura, para valorar nuestra cultura, para rescatar aquello que corre el riesgo de caer en el olvido, sin estigmatizar, sin sectarizar incluso, ¿no? Y ¿el éxito cuál es? Pues cualquier cosa que hagamos pues tiene mucha repercusión y además mucho seguimiento, fundamentalmente en el municipio de Arucas, que es de allí la gran mayoría de sus componentes. Pues todo esto y mucho más, al final dice mucho de ti, porque me pregunto si has tenido tiempo con todo este currículum y mucho más que no hemos podido hablar, de seguir haciendo más cosas. Al final eres una persona muy, muy consecuente con lo que dices, porque al final, a lo largo de tu trayectoria, lo has ido ejecutando a través de esa labor social. Pero es que tienes un currículum también muy extenso. Eres enfermero con la especialidad de matrona, eras una minoría en tu especialidad en su momento y yo creo que incluso ahora. Y además has ostentado distintos cargos de responsabilidad pública. Cuéntame, ¿cómo has tenido tiempo para tanto y qué pasos has podido destacar o puedes destacar aquí para los que nos están escuchando? Bueno, ahí es tiempo, pero también es un poquito quien te da la oportunidad. Y por otro lado, el trabajo en equipo. Al final lo que intentas es motivar e ilusionar por un proyecto. Es decir, cuando llegas a gestionar algo hay que tener en cuenta que la política, si nos vamos a su esencia de trabajar por el pueblo, es después poder gestionar una herramienta que les sirva de ayuda. Entonces la herramienta no es solo gestionarla, sino propiciar un proyecto. Y propiciar un proyecto es cambiarlo, diferenciarlo a mejor. Y en ese sentido, pues al final ilusionas a los que te acompañan. Y se hace mucho más fácil. Aquí no es José Gilberto Moreno el que empuja y tal, es el que guía, es el que acompaña, es el que te hace partícipe de todo un equipo. Y entonces ahí está el secreto. Entonces, en ese sentido, quien te da la oportunidad de gestionar esas herramientas también forma parte de ese equipo y lo lidera. Y otros son los que cada uno tiene que hacer su papel. Entonces, en toda la responsabilidad que yo haya tenido en el mundo de sanidad, en el Instituto de Modonación, en la Dirección General del Menor, en la Viceconsejería de Políticas Sociales, en el Museo Elder, en Puertos Canarios ahora mismo, en todo el contexto que podamos haber gestionar en el propio Ayuntamiento de Arucas, ¿no? Al final lo que haces es ilusionar por un proyecto diferenciado, es decir, vale, vamos a gestionar lo que nos corresponde por ley, lo que nos corresponde por acción pública, pero también vamos a ilusionar y hacer un proyecto diferenciado para aportar. Qué bueno. ¿Vale? Y entonces esa diferenciación consigues enriquecer, hay que tenerlo. Consigues enriquecer todos los proyectos y sentir ese sentimiento de arraigo, ese sentimiento de pertenencia. Eso es maravilloso. Pues yo hay una cosa por la que le hago a todos los invitados pasar, que son las 2 preguntas incómodas. Voy a empezar por la más incómoda, que es: ¿en qué momento de la vida de Gilberto Moreno has
pasado un momento que puedas compartir con nosotros, mira, a ver, en el que digas, tierra, trágame, qué vergüenza he pasado, Dios, madre mía, qué desastre. Bueno, hay que partir de la base que soy un sinvergüenza. Vale, claro, entonces eso No tienes vergüenza. es complicado porque al final es algo anecdotario, ¿no? Es decir, el tierra trágame, pues caerte cuando no lo prevés. O yo recuerdo en un acto que era medio multitudinario que me puse a aparcar el coche sin mirar y yo iba caminando y me pegué una estampada contra una farola. Ah, muy bien. Vale, y vamos, caí redondo y como mismo caí me levanté, pero me mareé del golpetazo y me volví a caer. Porque uno se levanta más rápido de lo que se cae. Para que no se ría antes el que te ve que tú mismo. Pero no ocurrió. Allí se empanchó todo el mundo. Es un tierra trágame, bueno, muy doméstico. bien, es un muy buen tierra trágame. Y ahora, pues ¿para qué? Pues para terminar en la cúspide, en lo más alto, ese momento en el que tú dices, qué orgulloso me siento, qué bien, qué bonito, qué gran momento de toda tu carrera profesional, no solo vinculada a la política, sino al activismo social al que estás muy vinculado, que te sientas muy orgulloso y digas, bueno, esto me lo llevo conmigo. Hay anécdotas que a la gente le puede costar pensar, ¿no? Pero fíjate, antes estaba aquí el compañero Pablo, ¿vale? Mi primer parto fue en la carretera a la aldea. Hacer parar una ambulancia, yo iba dentro de la ambulancia asistiendo, porque era tanto el tramo y tan peligroso las curvas que decir, no llegamos al hospital para que aquí la señora nos apañamos aquí con lo que tenemos. ¿Vale? Y tú venías de nacer en un taxi, entonces era como un mejor escenario. Fue algo que dices tú, fue algo que parece que estaba predestinado. Tuve dos en la carretera de la aldea, o sea, para saber lo que también sufrió ese pueblo, ¿no? Bueno, te puedo decir que ese niño nació fantásticamente y que su segundo nombre es Gilberto. Bueno, eso es precioso. Vale, entonces, claro, ya eso se queda ahí para eso siempre, es precioso, ¿no? Eso es precioso y me encanta que tu anécdota de la que te sientas tan orgulloso y recuerdes tanto, esté tan impregnada de todo lo que hemos hablado durante toda la entrevista. Ese pueblo que quedó aislado por la necesidad de una financiación para una carretera que pudiera conectarles con seguridad y no dejarles desconectados de toda su isla, ¿no? Me ha sido... Es curioso que todo sigue así. Fíjate, en la época de la Dirección del Menor, conseguimos por primera vez que ningún niño o niña de 0 a 3 años estuviera institucionalizado. ¿Vale? Pusimos a lista 0 el que los centros de acogida tuvieran menores de esta edad. Porque hicimos el banco de familias acogentes que hicieron lo que es dar cariño a un niño que sabes que no va a ser tuyo porque después o vuelve con sus padres biológicos o se pone en un proceso de adopción si no se restituye la situación natural. Y fue un hito que se consiguió en una época que salíamos también de una crisis migratoria. Por eso los equilibrios, la integración, el saber hasta dónde podemos acoger y cómo hacerlo, es muy importante también en lo que significa el sentir canario. Ustedes hablan del modo canario, a mí me gusta también decir el sentir canario. Pueblo hospitalario, pueblo migrante, pueblo acogedor, pero pueblo que tiene que ser también equilibrado con los derechos de su gente, para no perder nosotros nuestro estatus y calidad de vida. Y es tanto lo que significa el nacionalismo que sí o sí a todos los que se integren ahí deben entenderlo como un proyecto de vida, ¿vale? Y por eso todo tiene que ir abierto, libre, proyectable, con humor, con diversión, porque al final sabemos que estamos donde queremos estar, ¿no? Y por eso vamos a luchar. De escucharte me surge el deseo y el espíritu de esa recuperación de lo que hablábamos al principio de la entrevista, de esa unión de partidos canarios para luchar por su futuro, por los que aquí residimos, por el futuro de una tierra, en un lugar donde a veces importa más el peso del voto que tener la razón o que sea más justo para todo un pueblo, ¿no? Entonces, yo creo que estamos en ese momento. Es que ya todo el mundo dice, el canario cuando habla en Madrid es el de Coalición Canaria. Si es que hay un montón de diputados, pero es que los que son de los partidos centralistas, del PP, del PSOE, de todos, van a votar lo que dice el de allá, que desconoce de hecho, lo que ocurre aquí. están metidos en esa batalla conjunta de tú más, absolutamente. tú más. Cuando nuestra gente, los 2 millones de canarios, la gente que vive aquí,
aquí, que ha decidido también, aunque no hayan nacido aquí, que este sea su lugar, ¿no? Su lugar, su proyecto de vida, desarrollarlo y realizarlo así. Entiendan que las decisiones deben de ser nuestras, que conocemos nuestro entorno, que la defensa y la única voz de Canarias posible es un partido que solo piensa en la gente de aquí, nos irá mucho mejor. Pero hay que defender nuestra tierra primero, nuestra cultura, nuestra tradición, nuestra historia. Como decía antes, lo que no se conoce no se defiende, no se quiere, y por eso tenemos que luchar. Y para eso estamos aquí. La política debe ser el reflejo de esa demanda. Debemos ser esa herramienta, ese vehículo para conquistar estos derechos. Pues me pasaría horas hablando contigo, y tú lo sabes, porque yo te llamo el poeta de la política. Y yo de hecho te propondría hacer un monográfico, porque además escucharte es un placer, porque tienes una cultura y un conocimiento de la historia artística, natural, de geografía de Canarias, que yo te prometo que podríamos hacer tú y yo. Nos quitamos arrancadilla, hacemos un monográfico del poeta de la política y seguro que triunfamos. Moreno, me ha encantado. Estás hecho de nacionalismo canario, tú eres sentir canario. Muchísimas gracias por estar aquí, contarnos algo de ti, y ahí queda sobre la mesa lo del monográfico con Gilberto. Gilberto primero, Gilberto segundo. Lo tendremos en cuenta. Gracias.